siga bendiciéndonos y nos siga abriendo los cielos. ¿Quién se siente bendecido? ¿Sí? ¿Quién se siente bendecido? Yo creo que todos estamos bendecidos, amén. Ok, queremos darle la bienvenida a todos, ¿va? Que Dios los bendiga. Me da gusto mirarlos a todos aquí, mi familia acá, y todos los que nos están viendo por las cámaras de aquel lado, que Dios los bendiga. Y los bendecimos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y les decimos bienvenidos. Y queremos encargarles a todos aquellos que no se han conectado que se conecten. Muy importante que reciba el alimento espiritual. ¿De qué manera se fortalece el cuerpo espiritual? Bueno, alimentándose de la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, alimentarnos de la palabra. La iglesia se tiene que alimentar de la palabra. Una persona que está débil, que está raquítica, que está desnutrida, lógicamente viene una enfermedad y lo va a derribar. Pero una persona que está fuerte, bien alimentada, es muy imposible de que una enfermedad lo derribe. Y en lo espiritual es lo mismo. Una persona que espiritualmente se está alimentando y se está fortaleciendo en la presencia del Señor, en la palabra del Señor, por la oración, por el ayuno que usted hace. Entonces es una persona que está fuerte espiritualmente y que si vienen las pruebas, las luchas, no lo van a derribar. ¿Okay? Aquel que es derribado es porque no se ha alimentado. Y en estos tiempos se corre ese riesgo de que no se alimenta. Porque de por sí, hermanos, cuando venimos a la iglesia, muchos se limitan solamente a los servicios que teníamos y no llevan una vida de esa intimidad con Dios en sus casas. Les cuesta trabajo, no oran, no leen la palabra de Dios, solamente cuando vienen a la iglesia se acuerdan, solamente el versículo o el capítulo que se lee en la iglesia es con el que se está alimentado, y no es suficiente. Necesitamos estar bien alimentados, porque no nomás la palabra de Dios es alimento, estar en la presencia del Señor es alimento. Aún la relación entre hermanos, el convivir es alimento, todo la economía, lo dice la palabra de Dios, es alimento espiritual. Entonces es muy importante alimentarnos espiritualmente. No podemos mucho ahora visitarnos, no podemos convivir mucho por lo de la pandemia, pero sí podemos buscar de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, alimentarnos en el hogar con la palabra de Dios, estar en oración, buscar esa intimidad con el Padre. Es muy importante. Me llama la atención que leímos la escritura de Éxodo capítulo 33, y vaya hacia allí porque se va a ubicar un poquito en esa escritura. Éxodo capítulo 33. Me llama la atención, hermanos, que lo que Moisés habla con el Señor. Me llama la atención el anhelo de Moisés y lo que él buscaba de parte de Dios, porque es necesario y es muy importante, y la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, es primordial. Vuelvo a repetirlo, la presencia de Dios en nuestras vidas es primordial. Es primordial porque eso nos va a ayudar, hermanos, a entender el propósito. Moisés estaba convencido, hermano, de que sin la presencia de Dios él no podía hacer nada. Él estaba convencido. Él tenía ya una tarea. Acuérdese que Dios tuvo un encuentro con él en esa zarza que ardía y no se consumía. Y Dios le habló y Dios le dijo el propósito, y entonces hasta ahí Moisés comprendió muchas de las cosas que pasó en su vida hasta ese momento, desde que era un niño, desde que empezó a tener uso de razón, todas las pruebas, las luchas que pasó cuando estaba en Egipto. Acuérdese que Moisés nació en el momento cuando el faraón había ordenado la muerte de todos los niños, y Moisés fue escondido porque Dios así lo quiso, y después fue llevado a ser criado en el palacio real, en la casa de Faraón,
con los reyes, y fue creado de una manera, hermanos, como eran creados los reyes, los príncipes. Inclusive a Moisés se le consideraba un príncipe. Entonces, todo lo que él pasó después de que una vez estaba en ese lugar, que tal vez era un lugar muy alto, que tenía cuando estaba en Egipto, y después de ahí fue realmente quitado de una manera fea, de esa manera que Dios permitió que aún así las autoridades de los egipcios le andaban buscando para prenderle, y él tuvo que huir al desierto, donde cuando tenía todo y después no tenía nada. Todo eso que él pasó, hermanos, a vivir, hermanos, allá en el desierto, que después vino a parar a ser el pastor de las ovejas de su suegro. Entonces todo eso que él pasó fue algo que él hasta ese momento lo entendió, que todo había sido un propósito. Y eso sucede en nuestras vidas. No entendemos muchas cosas, pasan cosas que decimos, ¿qué está pasando? Todavía en estos momentos, cosas que nos pasan, podemos decir, aunque ya conocemos a Dios, podemos, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? En veces preguntamos, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué permites esto en mi vida? Pero todo es un propósito, es un plan de Dios, es un plan que nos está llevando a buscar más del Señor, de su presencia. Moisés mismo entendía que necesitaba tener la presencia del Señor. Él mismo le dijo al Señor, cuando habló con él, dice que él habló cara a cara con el Señor y le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, porque él le dijo, tú vas a ser quien saque a mi pueblo de Egipto y lo lleve a tierra donde me van a adorar, donde me van a alabar, porque ese era el propósito de sacar a Israel de Egipto, llevarlos a un lugar donde iban a estar libres para adorarle y glorificarle. Entonces, él dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Él estaba diciendo, Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces yo no iré a ninguna parte, yo no daré ningún paso hacia adelante si tu presencia no está conmigo. Eso me dice a mí que él ya había entendido el propósito. Eso me dice a mí que él ya había comprendido lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces él dijo, ok, esto es algo que tiene que ver con tu propósito. Ya ahora entiendo por el cual tú me has dado vida en esta tierra. Ahora yo entiendo por qué nací, por qué estoy en este país, por qué me trajiste del país donde yo nací y ahora estoy en este país como extranjero. Ahora entiendo por qué lo hiciste. Hasta este momento lo entiendo. Ahora entiendo que me trajiste con un propósito de servirte, pero si tu presencia no está conmigo, yo no voy a ir más adelante. Si tu presencia no está conmigo, yo no voy a avanzar. Moisés entendía esto, hermanos. Moisés entendió el propósito y le dijo, pues sí, todo es tu propósito, pero yo quiero que tú estés conmigo, porque lo que le estaba ofreciendo no era fácil. El estar aquí en este lugar no es fácil. Conocemos el corazón de la gente. Le digo a mi esposa, lo que pasa es que tú y yo nos damos a la gente, abrimos nuestro corazón y por causa de eso somos traicionados muchas veces. Y eso es como que algo que tenemos que empezar a digerir y a pensar cómo vamos a hacerle, porque no se puede así. Porque cuando rebasamos los límites hay problemas y a lo mejor estamos rebasando límites en cuanto a esto. Estamos rebasando límites, abrimos nuestro corazón. Yo me quedo sorprendido cómo se dan la vuelta después con uno. De los que menos me imaginaba, son los que han desistido y ya no están con nosotros y todavía se van hablando de uno. Cuando le hemos tendido la mano, cuando hemos estado con ellos en sus problemas, cuando hemos orado por ellos, cuando hemos estado hasta ayunando y hemos estado, hermanos, sin dormir, orando. Pero es parte del propósito. Es parte del propósito. Eso va a suceder. Entonces, si nos dejamos ir, cuando ya entendemos que Dios nos ha hablado para un propósito divino y ya nos emocionamos y vamos a decir, yo soy el que ha escogido al Señor para avanzar, para hacer esto, para hacer aquello en su obra, pero no te has llenado de la presencia de Dios, no vas a poder avanzar.
no vas a poder avanzar. Y lo primero que yo he entendido hasta hoy es que yo necesito llenarme del Señor. Yo necesito llenarme de esa unción. Yo necesito buscar más del Señor. ¿Por qué la gente empieza a desistir y ahora ya están en igual de estar que con nosotros, ahora están en contra? ¿Por qué? Porque realmente no se han llenado de Dios. Porque si tú estás lleno de Dios y yo estoy lleno de Dios, Dios no va a tener cosa diferente para ti y cosa diferente para mí. Vamos a estar en un mismo sentir, y más cuando estamos en el mismo lugar y en el mismo propósito, en el mismo ministerio. No puede estar equivocado, hermanos, el Señor. Dios no te va a decir algo a ti que va en contra de lo que me dice a mí. Tiene que ser un mismo sentir. Por eso Moisés entendía esto, que si tu presencia no está conmigo, Señor, si tu presencia no está con nosotros y tu presencia no está conmigo, entonces yo no voy a avanzar. Tu vida como matrimonio, tu vida como ciudadano, tu vida como un hijo de Dios, necesita la presencia del Señor. Necesitas al Señor. Tú no eres carne nada más. Tú no eres un cuerpo que se mira nada más. Tú eres, hermanos, un hijo espiritual. Hay algo dentro de ti que no se mira, pero es que realmente lo que va a ser eterno, el cuerpo físico va a morir. Lo eterno está dentro de ese cuerpo. Y necesita que ese cuerpo sea alimentado. Y ese cuerpo se alimenta con la presencia de Dios. Porque cuando tus sentidos bajan al alma, ahí está el problema. Porque en el alma están los sentimientos, están las heridas, están los rencores, está el orgullo. Y cuando tú no andas cuidando ese cuerpo espiritual, tristemente estás viviendo en el alma. Necesitas, como un hijo de Dios, vivir en lo espiritual para que no estés concentrado en el alma. Y cuando estás concentrado en el cuerpo espiritual, déjame decirte, tus heridas del alma se sanan. No te acuerdas más de lo que pasó, porque la misma presencia de Dios en tu vida, que está alimentando tu cuerpo, te está haciendo olvidar, te está sanando esa herida. Y lo que Moisés pedía era porque realmente era mucho trabajo para Moisés. Era mucho trabajo. Platiqué con mi hermana ahora en la semana. Él estaba platicando a mi esposa anoche, porque a veces nosotros nos quedamos muy noche platicando. Y me decía, mi hermana me daba unos consejos. Y le platiqué los consejos que me daba. Y le digo, por nada Dios me está hablando. Por nada Dios me está hablando. ¿Por qué? Porque cuando uno está conectado en el Espíritu, y cosa increíble, recibí ciertos consejos de algunos siervos de Dios durante un tiempecito atrás. Y ahora relaciono todo con lo que me dijeron. Entonces no se contradicen ninguno de uno de otro. Eso es lo que me llama la atención. Ahora, si no se contradice, quiere decir que es el mismo ¿qué? Sentir el mismo, y el mismo sentir significa el mismo ¿qué? Espíritu. Eso yo me quedo increíble, me quedo que se me hace increíble. Pero Dios así es. Cuando hay un propósito, Dios cuida todo. Entonces, hermanos, volviendo al asunto de la historia de Moisés, Moisés conocía y sabía que no era cosa fácil la responsabilidad que iba a tomar delante del pueblo. No era cosa fácil. Por eso él dijo, hey, esto es mucho trabajo para mí. Yo necesito tu presencia, Señor. Y eso me ha mostrado el Señor. Hermanos, lo que estamos pasando hoy en día, hablando del mundo en general, y más la iglesia,
Hay lugares que no están abriendo, Hanford no está abriendo. Hay ciudades que no están abriendo. Nosotros tenemos la bendición de abrir. Pero esto está difícil. Mira, ya estás separado, estás sentado lejos de tu hermano, con la boca tapada. No es cómodo esto. Es un sacrificio que tenemos que hacer, claro, pero no es cómodo. Hermano, necesitamos realmente la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que está pasando en el mundo, tú no te das cuenta, y qué bueno que no te das cuenta. Pero esto está tremendo. Realmente necesitamos la presencia de Dios. Realmente. Y luego nosotros como pastores, hermanos, creemos que los hermanos van a estar bien entendidos. Y ahora que ha pasado esto, nos estamos dando cuenta que muchos no están preparados. Y eso nos duele. Porque eso nos dice que han tirado la palabra a la basura. El consejo de Dios lo han ignorado. Hermanos, han ignorado todo lo que tiene que ver con Dios. Porque el que no ignora está aquí fuerte, hermanos. Está con nosotros. Yo doy gracias a Dios por muchos de ustedes, porque realmente hasta de los que menos pensaba, están aquí. Y de los que yo creía, no están aquí. En veces nos dejamos de guiar por nuestros sentimientos, pero los sentimientos son engañosos y mentirosos. Dios tiene otros propósitos. Dios tiene propósitos. Y sí nos duele, hermanos, que no miramos a muchos aquí. Como le dije, ya que yo contando más o menos como 20 personas no están aquí por lo de que se sintieron mal. Algunos me hablaron, le dije, no vengan, hermano, no venga, yo no. Se oye decir como pastor, decir, no venga, si cuando queremos que, al contrario, que venga. Como pastores queremos que vengan, pero decirles no venga, es difícil, nos duele, pero es necesario. Entonces Moisés entendía eso, hermanos, porque era el trabajo para Moisés iba a ser arduo, muy duro, muy difícil, y tenía que lidiar con los reclamos del pueblo, tenía que lidiar con la gente rebelde. ¿Será algo diferente hoy en día? ¿Ha cambiado esto? Es the same, dice el americano, ¿no? ¿Ah? Es lo mismo. Es lo mismo, hermanos. Es trabajo que cansa. Es trabajo. Y de toda la semana he sentido como que los traigo a todos encima. Aquí bien cansado. ¿Sabes qué significa cuando uno se cansa de aquí sin cargar nada? Y he estado orando al Señor. Es trabajo difícil, no me estoy quejando, es la enseñanza de hoy. Entonces Moisés entendía eso y por eso decía, Señor, no es cosa fácil, necesito tu presencia. Éxodo 33:14 dijo, y él le dijo, mi presencia irá contigo. Y lo que me llama la atención, lo que sigue. Y te daré, ¿qué? Entonces, ¿sabe qué? He entendido que yo, para descansar de todo esto, tengo que buscar la presencia del Señor. Hablábamos ayer mi esposa y yo en la noche, y tenemos que buscar más de Dios, hija. Meternos más en oración y ayuno. Necesitamos orar. Yo estoy aquí, hermanos, realmente por la pura misericordia de Dios. Pero le quiero decir esto, porque creemos en la palabra profética que nos han dado. Y yo no voy a tirar a la basura la palabra profética que nos dieron. Porque alguien nos traiciona, porque alguien se desanima, nosotros no vamos a desanimar, nosotros vamos a dejar esto. No, yo no voy a tirar a la basura la palabra profética que se nos dio a un principio. No voy a tirarla. Yo tengo que entender que esto es algo normal.
Mira, estamos concentrados en la vida de Moisés. Cristo pasó lo mismo. El que comía en el plato con él, el que dormía con él, era uno de sus manos derechas porque llevaba las finanzas del ministerio de Jesús. ¿Y qué pasó? Lo vendió. Y me retumbaba dentro de mí durante la semana: si traicionaron a Jesús, que no lo hagan contigo. Dije, no me quiero poner como víctima, porque yo también le dije: Señor, si yo he fallado, si yo me he puesto delante de Dios, y si yo estoy fallando, si perdóname. Es el momento de revisar mi vida personal, mi vida ministerial, en todos los aspectos. Y hasta mi esposa, porque uno le quiere echar siempre la culpa a la esposa, ¿verdad? Todo tiene la culpa, todo, ¿verdad? No. Es el momento de que tenemos que hacer un test. Pero todo es para bien, hermanos. ¿Por qué? Porque el propósito no es nuestro. El propósito es del Señor. ¿Ok? Y eso es lo que Dios le dijo. Y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso, porque la presencia de Dios da descanso. La presencia de Dios da descanso. ¿Sabe qué? Ahorita tengo un tiempo que no lo hago, pero cuando yo estoy así cargado, yo me meto a la alabanza con el Señor. Agarro mi piano ahí a casa y me pongo a adorar al Señor. Algunas veces me voy al templo ahí en Hanford. Porque cuando busco esa presencia estoy estresado y empieza como que el Señor a masajear mi espalda y me empiezo a descargar. Y eso sabía Moisés. Por eso él pedía que la presencia del Señor fuera con él. ¿Usted no quiere la presencia de Dios en su vida? ¿La necesita? Claro que sí la necesitamos, hermano. ¿Cómo pues? Si la presencia del Señor es un fuego que hay en nuestra vida, y el fuego es energía que nos empuja, que nos calienta. ¿Por qué decimos cuando una persona no está viniendo a la iglesia, no te es que te enfriaste? ¿Por qué decimos enfriarte? ¿Por qué no decimos estás caliente? ¿Por qué decimos estás frío? Porque el Espíritu Santo es fuego en lo espiritual. ¿Y el fuego qué hace? Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, estás lleno de él, ¿estás qué? Caliente espiritualmente. El hielo es energía, el fuego es energía. El hielo, lo frío, paraliza la energía. ¿Cómo se usan esos extinguidores? Es una especie de freezer, ¿verdad? Como para frisear el fuego. ¿Por qué? Porque eso frisea el fuego, lo para. Y lo frío, el hielo espiritual, para el fuego de Dios. Pero cuando el fuego está ardiendo y ardiendo y ardiendo, y usted le avienta hielo, ¿qué pasa con el hielo? Se derrite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestro fuego siempre esté ardiendo, hermano. Y eso tiene que ver con la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo, hermanos, tener la presencia del Señor en nuestras vidas? Lógicamente, pues yendo a buscarla. ¿Usted qué está haciendo usted aquí? Aparte de llenarse la palabra, pues tuvimos un momento de alabanza. Los que entienden buscan ese momento de llenarse de Dios. Y empiezan a sentir que algo pasó en su vida. Pero si usted no busca, no va a pasar nada. Y le va a empezar a echar la culpa a todo el mundo. Y no es todo el mundo, es usted. Es usted. Y lógicamente, el mismo Señor en su palabra dice que cuando estamos cansados, ¿qué tenemos que hacer? Él mismo nos invita y dice: venid a mí, Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Él está diciendo eso. Venid a mí. ¿Y a dónde vamos a ir? A la presencia del Señor, hermano. Mire, muchos cometemos errores. Cuando tenemos cargas, no corremos a la presencia del Señor, corremos a la persona. Y vamos a ver qué me dice. Y vamos, ese es un grave error. Es un grave error. Usted lo primero que tiene que hacer es ir a Dios, a buscar la presencia. Y si es necesario de alguien que le va a ayudar, Dios se lo va a poner. Pero usted no vaya que porque es mi amigo, porque me gusta que me diga, olvídese de eso. Eso puede haber errores. Vaya a Dios y que Dios le indique qué persona. Ni siquiera venga a nosotros como pastores. Vaya a Dios. Y cuando Dios decida que usted necesita el consejo, Dios nos va a decir a los pastores, vaya a darle un consejo. Va a poner nuestro corazón. Pero no le ande echando la culpa a nadie. Dios tiene siempre la respuesta para usted primero. No sea al revés, hermano. No lo haga al revés. Hágalo en ese orden. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque es necesaria la presencia de Dios en nuestra vida, porque la presencia de Dios en nuestra vida nos trae gozo. ¿Por qué anda triste? Algunos dicen, porque no estoy contento. Pero ¿por qué no está contento? Eso es importante entenderlo. ¿Por qué ando triste? Ahora, ¿por qué anda alegre cuando está pasando tristezas? Eso es diferente. ¿Por qué usted anda alegre cuando debe de andar triste? ¿Y por qué voy a andar triste? Por todo lo que le está pasando. Porque Dios está conmigo. Es interesante porque la presencia de Dios está conmigo. Y la presencia de Dios en mi vida trae alegría, trae gozo. A pesar de que se ande quemando todo el mundo alrededor mío, aunque se levante todos contra mí, dice el Señor, ahí lo dice en su palabra, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Aunque un ejército se acampe ante ti, dice, yo no temeré, porque tú estarás conmigo. No dice, ¿qué dice el Salmo 23? ¿Qué significa eso, hermanos? Significa la presencia de Dios en mi vida. Es muy importante entender que tenemos que tener esa búsqueda de Dios, porque esa búsqueda de Dios va a traer alegría, gozo. Ahí andas todo quebrado, triste, ¿y qué trae? Pues muchos problemas. ¿Y qué ha hecho? Pues, hermanos, es cuando más debe de estar en la presencia de Dios, venir a la iglesia, congregarse. Pero lo menos que hace es congregarse. Lo menos que hace es buscar de Dios. Ahorita entendemos que solo nos estamos reuniendo el domingo, pero usted puede buscar de Dios en su casa. Usted puede buscar de Dios donde quiera que anda. No tenemos ahorita el templo abierto entre semana, pero usted puede buscar de Dios en su casa. Usted tiene que tener un altar en su casa para buscar de Dios. Debemos gozarnos en la presencia de Dios. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer en la casa del Señor? Buscar la presencia y llenarnos de la presencia de Dios, porque es necesaria, hermanos. Y más en estos tiempos. Más en estos tiempos que estamos siendo restringidos. Miren ya, ahorita cuántos han faltado porque se han contaminado. ¿Cuántos están ahí en la espera de los resultados? Estamos cerca de esto. Pero necesitamos, hermanos, tener la presencia de Dios ante todas las cosas. Porque David sabía muy bien esto, hermano. ¿Sabía que David, la historia de David es tremenda? ¿Sabe que cuando David se sentía acorralado y se sentía que estaba siendo, ¿cómo se dice? Vituperado, cuando estaba siendo perseguido, ¿sabe qué hacía David? Buscaba la presencia del Señor. Se metía en la presencia de Dios, del Señor. Mire, y cosa interesante, ¿sabe qué hacía David? Aun cuando no era sacerdote,
se ponía el efod de sacerdote. Y eso era prohibido para el que no era sacerdote. Se ponía el efod de sacerdote, y lo interesante es que Dios lo aceptaba. Y se metía a la presencia del Señor como un sacerdote, cuando él ni siquiera era de los levitas, pero no caía muerto. Dios lo aceptaba. ¿Por qué? Porque David agradaba a Dios. Porque David iba con esas ganas de ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de Dios mismo. David sabía que llenarse de Dios iba a traer paz y tranquilidad y descanso a su alma, aun cuando estaba pasando todas las cosas que estaba pasando. Pero cuando en vez estamos pasando tantas cosas, en igual de ir a buscar del Señor, nos apartamos más del Señor. Y le andamos echando la culpa a todo mundo. Ya estás frío. Estás frío totalmente. Toda la semana estuve hablando con muchos hermanos. Por teléfono, hablando, exhortando, diciéndoles esto y aquello. No puedo irles a visitar porque es una recomendación que nos dan, pero por teléfono lo estamos haciendo. Y les estuve exhortando allí. Necesitan la presencia del Señor. Y yo cuando digo, bueno, es cuando más debemos de estar llenos de Dios, están más alejados de Dios. Están más alejados de Dios, hermano. Qué bueno que usted está aquí buscando del Señor. Y eso, como le dije a usted, Dios no lo va a ignorar. Dios no lo va a ignorar. Dios no es ignorante para ignorar lo que usted hace bien y lo que usted hace mal. Dios no ignora nada, hermano. Y eso trae tristeza a nuestra vida, que cuando debemos de estar más fuertes, entonces tristemente estamos débiles, por negligencia propia. Porque estamos siendo negligentes, porque no estamos siguiendo el consejo del Señor. David conocía esto y él buscaba estar siempre en la presencia del Señor. Salmo 100, versículo 4 al 5 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eso lo sabía David. Estamos tristes, estamos pasando cosas difíciles. ¿Cuáles son las puertas? Aquí lo podemos usar para el templo. Entrar por sus puertas con acción al templo. Pero realmente no está hablando específicamente del templo. Está hablando de la presencia. Entrar por sus puertas. Ese versículo queda ahora a nosotros porque nosotros podemos estar en el templo, pero acuérdate que en aquel entonces no podían entrar al templo más que los sumos sacerdotes. No podían. ¿Qué hacía Moisés? Dice que él iba al tabernáculo que estaba afuera y que el pueblo le miraba, y cuando el pueblo miraba que la columna bajaba, sabían bien que era la presencia de Dios y entonces adoraban. Y Dios les dijo: no puedo estar en medio del pueblo porque si estoy en medio del pueblo los voy a destruir. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba santificado para la presencia de Dios. Por eso tenía que bajar fuera del pueblo. Y el pueblo entendía que cuando bajaba la columna era porque la presencia misma había bajado, y dice la palabra que hablaba ¿qué? Cara a cara con Moisés. Es interesante eso, hermano. ¿Y qué le pidió Moisés en ese momento? Vayamos a esa escritura. El versículo 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia iré contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tú no has de ir conmigo, no nos saques de aquí. Quiero leer más adelante porque esto no es la escritura.
el 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás ¿qué? Mi rostro. Aquí está como una contradicción, ¿verdad? Si dice que Moisés miró cara, ¿qué? ¿Cómo no miró su rostro? ¿Cómo le está diciendo? Si miras mi rostro, no, hombre, no, ningún hombre puede mirar mi rostro porque cae muerto. ¿Cómo será eso? Era una proyección diferente, hermano. Era una proyección diferente. Pero lo interesante es que Moisés le estaba pidiendo más. Y el Señor lo consideró y le dijo, ¿qué? ¿Por qué se le presentó al Señor así? Porque Él miró el corazón de Moisés que quería ser lleno de Él. Por eso le dio, no vas a mirar mi rostro, una proyección diferente, pero vas a mirar algo. No es lo mismo mirar de lejos que estar dentro. No es lo mismo mirar al hermano que se goza, que canta, que brinca, que salta, que danza, que estar dentro de lo que él está. No es lo mismo. La presencia de Dios no es lo mismo que te llenes de esa presencia y que se derrame a estar solamente donde se está derramando la presencia. No es lo mismo portar la presencia de Dios a nomás estar mirando la presencia de Dios. Y Dios nos llamó a ser portadores de la presencia de Dios. El pueblo de Israel no portaba la presencia y hasta la fecha no porta la presencia de Dios. Tienen la cobertura de Dios, pero no tienen la presencia de Dios en sus vidas. No son portadores. Cristo vino a invitarlos a ser portadores, pero lo negaron y lo crucificaron. Y dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entramos nosotros. Ahora nosotros somos portadores de la presencia del Señor. No es la misma, hermanos. Ellos tienen la cobertura, sí, pero no tienen la presencia en sus vidas. Tienen las garantías de Dios, sí, pero no tienen la presencia de Dios como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos la presencia del Señor. Y dice que de esa presencia nos tenemos que llenar, porque lo que Dios quiere es que se derrame esa presencia sobre nuestras vidas. O estamos conformistas, estamos conformes con lo que estamos recibiendo. No, Dios quiere darnos abundancia de su presencia, porque cuando somos, hermanos, llenos de su presencia, que estamos abundando en su presencia, hay una manifestación diferente en nuestra vida. Estamos recibiendo diferente bendición. Por eso no debemos de conformarnos. Por eso Moisés dijo, no, muéstrame tu gloria. Ya estoy ahí hablando con él, pero ahora muéstrame tu gloria. Y cuando bajaba del monte, dice que la gloria de Dios se reflejaba en su rostro, de tal manera que el pueblo no podía mirarle a la cara, porque era un brillo que salía de su rostro, porque era la presencia misma del Señor que lo había llenado, un resplandor que el mismo pueblo no podía mirarle a la cara y tenía que ponerse un velo para poderle hablarle al pueblo. Porque estaba lleno de la presencia, pero le había costado 40 días de ayuno y estar en oración, en la presencia, subir a un monte alto a buscar de la presencia para que el Señor le hablara. Eso es lo que tenemos que hacer y que nos hace falta hacer, subir al monte más alto para poder recibir la presencia del Señor, hermanos, y llenarnos de ella. Por eso nuestros rostros no resplandecen.
Porque no estamos buscando esa presencia. Yo puedo mirar en tu cara la actitud. Yo puedo discernir lo que tú proyectas. Y a mí no me digas que estás siendo lleno de Dios cuando tu cara está proyectando algo diferente. A mí no me digas que estás siendo lleno de Dios cuando tu actitud es diferente. Si tú estás siendo lleno de Dios y te estás metiendo en oración y ayuno y Dios está hablando contigo, tu cara lo tienes que proyectar. Pero a mí no me digas que estás lleno de Dios cuando tu cara está proyectando lo contrario. Dice que ni el pueblo podía mirar el rostro de Moisés porque estaba lleno de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios bajaba, la misma presencia, el pueblo no podía, tenía miedo. Dios le dijo, Dios quería tener una intimidad con el pueblo, pero el pueblo tuvo miedo. Nomás al oír la voz de Dios tuvieron miedo. Y le dijeron el pueblo a Moisés, no, Moisés, está bien, nosotros nos quedamos aquí, tú ve allá, tú habla con él y lo que te diga él, dándolo saber. Pusieron límites, pero Dios quería tenerlos en su presencia. Entonces le dijo el Señor, conociendo el corazón del pueblo, dijo, dile al pueblo que no se acerque hasta cierta distancia del monte, porque el que se acerque morirá. Y para poder estar en esos límites tenía que santificarse el pueblo, estar preparado. El Señor les mandaba decir, tienen que hacer esto para que estén en esos límites todavía. Y que no traspasen esos límites, porque el que traspase ese límite va a caer muerto. Pero Moisés entraba y Aarón entraban hasta la misma presencia y hablaban con el Señor, a la nube de su presencia, y no pasaba nada. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué crees que no pasaba nada con ellos? Porque miraba el corazón de ellos. Nuestro corazón tiene que estar preparado para esa búsqueda, hermano. Tenemos que buscar al Señor. Nos tenemos que descargar de todo peso de inmundicia, de todo pecado, de todo lo que está estorbando a que esa presencia nos llene. Para poder ser llenos, hermanos, de esa presencia. Y cuando te empiezas a llenar de esa presencia la primera vez, vas a querer seguir haciéndolo siempre, porque es una experiencia que no te puedo explicar, que solamente tú la vas a experimentar, porque no hay palabras para describir esa presencia que está en tu vida. No hay palabras, es una experiencia personal. Moisés sabía esto, y sabía que necesitaba la presencia del Señor. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Por eso a veces estamos cansados. Hay quienes se les hacía antes mucha iglesia. Y ahora nada de iglesia. Ahora anhelan la mucha iglesia que antes teníamos. Cuando acabamos de poner un día más de servicio, se cortó todo. ¿Cómo son las cosas, verdad? Y ahora, ¿cuánto tiempo duramos sin congregarnos? Anhelábamos estar aquí. Y ahora ya tenemos por lo menos un día y no están. Yo entiendo que muchos, los que nos están viendo por allá y hermanos que están conectados, no malinterpreten esto. Se entiende cuando hay algo de por medio que es inevitable, eso se entiende, Dios lo entiende, yo lo entiendo. Yo me estoy refiriendo cuando puedes estar aquí y no estás. A eso me refiero. Porque lo digo porque hay tantos sentimientos que se hieren. Cuando estás hablándoles bonito, todo está bien, pero cuando los exhortas ya todo está mal. Ya eres el malo de la película. Cuando estás bien con ellos y lo estás apapachando, es el mejor pastor, usted es un siervo de Dios y Dios lo y hasta te bendicen. Pero cuando los exhortas, ya mejor me quedo callado. Hermano, si su pastor los ama, lo va a exhortar. Preocúpese cuando no le exhorte.
Porque dice la palabra de Dios que Dios al que ama, disciplina. Disciplina. Si su pastor viene y se le acerca y lo exhorta, es porque lo ama. No es porque quiere manipularlo ni controlarlo. Quítese esa mentalidad de su cabeza. Y si se acerca a exhortarle es porque algo anda mal. Algo anda mal en su vida. Créalo. Y que yo en lo personal como pastor, yo ya peleé contra eso, porque a mí no me gusta eso, hermanos. Pero cuando ya voy, pues porque Dios me lo indicó, es porque Dios ya me dijo, ve. Pero para eso tiene que estar lleno de la presencia del Señor. Debemos de desear la presencia del Señor en nuestras vidas, como Moisés lo deseó. ¿Por qué? Porque no es fácil, hermanos, el caminar en el Señor. No es fácil el camino del Señor. Las huellas que dejó el Señor para que las siguiéramos no fueron fáciles. Y acuérdate que Él mismo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no es fácil todo eso. Si yo te dijera que es fácil y todo, te echaría mentiras. Pero no es fácil. Busquemos la presencia de Dios. No importa que le digan que está loco, que este está loco, que trae ahí. No importa, usted está buscando la presencia del Señor. Y muchas veces eso va a parecer locura. Pero es porque tenemos el anhelo de buscar de la presencia del Señor. Pónganse sus pies. A veces no comprendemos los caminos de Dios, pero los caminos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios son perfectos. Y debemos, hermanos, de abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que nos llene. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, por este momento, Señor, que nos das de poder estar en tu presencia, adorándote primeramente, y tu palabra que ha sido poderosa, Señor. Oramos, Señor, que tú bendigas tu palabra y que entendamos que es importante buscar de tu presencia, ser llenos de ti. Que podamos ser llenos, Señor, para que tu fuego purifique nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos llene y que sature nuestro ser y que no haya lugar para que entre nada malo en nuestra vida, porque estamos llenos de ti. Que cada mente, cada corazón sea limpio, Señor, por tu presencia. Oramos, Señor, que tú seas bendiciendo nuestras vidas. Que tú seas, Señor, en nuestras vidas, bendiciendo, Señor, a la iglesia, bendiciendo a tu pueblo, Señor. Cúbrenos. Pastor, yo entendí el mensaje. Levante su mano, quiero orar por usted. Ore por mí, pastor, yo entendí el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por cada uno de tus hijos que levantan su mano y están declarando que han entendido el mensaje. Que esta palabra no vuelva vacía, que haya cambios, transformaciones en nuestras vidas. Porque tu palabra ha sido poderosa, Señor. Bendice a tus hijos. Sí, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Te necesitamos, Señor. Y habitar en tu presencia. Te necesitamos, Dios. Bendice a tus hijos. Para que crezca. Bendice, Señor, a la congregación. Y cada día ser Bendice, Padre, nuestras vidas. más como Tú conoces el corazón de tu pueblo. Tú conoces el corazón de tus hijos, y yo pido que tú seas obrando a favor de ellos. y habitar en Que tu quites todo obstáculo, presencia. todo lo que estorba, para que la bendición fluya sobre nuestras vidas. Para Bendice, que Señor. crezcas tú. Necesitamos tu presencia. Cada día ser Necesitamos tu presencia. más como
Necesitamos de ti. Quebranta mi corazón. Necesitamos de ti, Señor. Mi vida. Cúbrenos, Padre. Te entrego Oramos, Señor, por los que están enfermos, que tú sanes su vida. todo Oramos por lo los que están en los hospitales, que tú sanes su vida, por nuestros hermanos que te están esperando una respuesta, Señor, de ese test que han tomado, de ese virus, Padre. Que tú bendigas sus vidas, los fortalezcas, fortalezcas su cuerpo físico, pero su cuerpo espiritual también. Oramos por sus familias. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, a nuestras familias en tus manos, a nuestros hijos, Padre. En el nombre de Jesús pedimos que tú pongas tu mano sobre cada uno de ellos. Cúbrelos. Bendice, Señor. Bendice, Padre. Bendice, Señor. Quiero más de ti. Queremos más de tu presencia. Y habitar en tu presencia. Sí, Señor. Menguar para que crezcas tú. Ven a nosotros, Señor. Ven a nosotros, Señor. Ven a nuestras vidas. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Y habitar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Menguar para que crezcas. Quiero estar tú. contigo. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Sí, Señor, bendice. Bendice nuestras vidas. Mi voluntad a Sea la ti. gloria. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Señor. Para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, Señor. Quebranta mi Te corazón. entrego mi voluntad a ti. Sí, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo Así cuanto sea, Señor. tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí sea la gloria, Señor. Hermano que me estás escuchando en este momento, allá en las cámaras, y los que me están escuchando aquí, ábrele tu corazón a la presencia del Señor. Te quiero invitar que le digas: Señor, lléname de tu presencia. Tal vez he estado ocupado en tantas cosas y me he olvidado de estar en la intimidad, en tu presencia. Dile: Señor, lléname de tu presencia. Espíritu Santo, lléname. Necesito de tu llenura para seguir adelante, que fluya una unción nueva en mi vida, Señor, porque tú me estás llenando. Y tú que tal vez no te congregas si no estás en una iglesia, te quiero invitar que abras el corazón para que el Espíritu Santo entre en tu vida. Y que le digas: Espíritu Santo, te invito a entrar a mi corazón. Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador personal. Perdona mis pecados. Me arrepiento de mis maldades. Y te acepto como mi Salvador personal. Y te doy gracias porque sé que has anotado mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a seguir adelante. Enséñame el camino que he de tomar. Y gracias por la salvación que me das, por la vida eterna. Gracias. Si has hecho esta oración, te quiero decir que ahora perteneces a la familia celestial. Y dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Los ángeles hacen fiesta. Y en este momento, si te has arrepentido de verdad de tu maldad, de tu pecado, hay fiesta en el cielo. Y ahora eres mi hermano en Cristo. Y te felicito. Si hiciste esta oración, te felicito. Y a todos los hermanos que nos escuchan, Dios me los bendiga. Y les invito a que se conecten la próxima semana por esta misma página, Iglesia Cristiana Siervos de Cristo. Hasta luego. Dios me los bendiga.